y aparte ataca la parte aguda, ¿sí? O sea, en las válvulas. ¿Cuáles son las válvulas que con mayor frecuencia atacan las endocarditis? Siempre acuérdense del lado derecho, ¿sí? Primero la mitral, luego la aórtica. Pero si una persona tiene alguna vía de acceso venoso, por ejemplo, gente que usa drogas, gente que está internada mucho tiempo, las personas que usan diálisis y demás, pueden afectar una válvula importante que va a ser la tricúspide, ¿sí? Entonces, con mayor frecuencia son las válvulas izquierdas, pero también lo que es la válvula tricúspide, ¿no? ¿Sí? Histológicamente, las colonias bacterianas se ven como un polvillo, como ven acá, es como un polvillo fino, de como si fuera talco, así se ven las bacterias a microscopio. Pero en cultivo vamos a ver en forma viva, ¿sí? Vamos a ver cómo mueven, cómo se mueven, cómo están con esa estructura destructiva. Pero ustedes ven cómo destruyen a la válvula del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de esto? Primero, ¿qué tipo de endocarditis me va a producir del lado derecho? Primero, el uso de drogas intravenosas. Pero recuerden que la vena termina en la vena cava superior, aurícula derecha, primera válvula que se van a enfrentar son la tricúspide. Personas que usan vías venosas permanentes, ahí están los viejitos, los ancianitos, que todo el tiempo están internándose en el hospital. ¿Sí? Está mal. Los pacientes que sufren cirugía cardíaca, comunicación, miren acá, la comunicación interventricular. Recuerden que esta es la comunicación más frecuente de las enfermedades congénitas y cáncer, ¿sí? Esto todavía lo vamos a ver al final. ¿Bien? ¿Qué cuadrito es el que yo tengo que aprenderme un poco para el examen? Este cuadrito de acá, ¿sí? Este cuadro diferencial de las endocarditis. La fiebre reumática, ¿qué va a pasar en la válvula? Dijimos, son pequeñas vegetaciones que dan el borde libre, pero no destruyen la válvula, solo la deforman en la parte libre. Pero las endocarditis infecciosas sí se destruyen, rompen, destruyen todo lo que es la parte valvular, las cuerdas venosas, músculos papilares. Después vamos a ver una endocarditis que se llama trombótica no bacteriana, que no es ni por bacterias ni por complejos inmunes, ¿sí? En la inflamación, en la fiebre reumática, recuerden que son secuelas de una inflamación reumática aguda, o sea que la inflamación es crónica. En endocarditis infecciosa va a ser aguda. Y en endocarditis no bacteriana no hay inflamación. No hay inflamación, ¿sí? Después, émbolos. La mayoría va a dar émbolos porque son vegetaciones que se pueden desprender de esa parte trombosada, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Mientras la fiebre reumática ocasiona fibrosis y calcificación, ¿se acuerdan la carita del pescado? ¿Sí o no? ¿Sí? De cocodrilo, dice. ¿Sí? Tortuga, el otro grupo decía tortuga. Y uno, ¿quién contestó? No me acuerdo bien, creo que contestó el emoji, me puso. Un emoji, me puso. Eso hizo un emoji con carita feliz. Bueno, en la fiebre reumática la calcificación es a nivel de lo que es la estenosis mitral y la insuficiencia. Pero miren, en la endocarditis infecciosa ulcera, rompe, destruye. Y en la endocarditis no bacteriana no hay cambios inflamatorios. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas hay? Tengo que pedirles en pruebas sanguíneas estos dos tipos de pruebas, ¿sí? Entonces tengo que pedir pruebas de ASTO, WASO, hemocultivo, y si me sale ASTO positivo, hemocultivos negativos, ¿sí? Entonces no hay presencia de fiebre reumática. Si me sale ASTO negativo, de las Streptococcus beta hemolítico, hemocultivo positivo, voy a estar teniendo endocarditis bacteriana. Pero recuerden que el hemocultivo se puede hacer también antibiograma. O sea, ya voy a saber qué antibiótico va a ser eficaz para esta bacteria. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo entender por qué hacen hemocultivos por 3 en el hospital cuando hay fiebre de origen desconocido. Hay que buscar qué está pasando en la sangre, qué bacteria puede estar ahí. ¿Sí? Entonces, este cuadrito hay que aprenderlo. ¿Sí? Ese es el afilador de cuchillos. Sí, es clásico. ¿Lo escucharon o no? El afilador. Y así venía el ropavejero, hace muchos años venía. Sí, el ropavejero es el que recoleccionaba de las casas cosas viejas, en su saco venía. Hace años, ya no lo han visto. Ahora serían los delivery más o menos. Porque van y vienen. ¿Sí? Entonces, miren, fiebre reumática crónica, ¿sí? Fiebre reumática crónica,
de 40 secuelas en la cual la válvula está afectada del borde libre. La más peligrosa, la endocarditis infecciosa, destrucción de todo lo que es la válvula, tejidos y lo que es músculos papilares. La endocarditis no trombótica, no bacteriana, hay vegetaciones, puede dar émbolos, pero esta se origina por plaquetas, eritrocitos y fibrina, no hay bacterias, ¿sí? Y finalmente una que sí quisiera que se acuerden es que el lupus también da un tipo de endocarditis que se llama de Lehmann-Sachs, está relacionada, es patognomónico del lupus, Lehmann-Sachs. Son endocarditis que están a ambos lados de las válvulas, ¿sí? Entonces, este tema de valvulopatías, yo tengo que estudiarlo bien para el lunes, ¿sí? De lo que es patología valvular, más que nada, ¿no? Las prótesis del corazón, cuando hay una estenosis o cuando hay una válvula que está totalmente ya no sirve, por así decir, vamos a usar válvulas protésicas, ¿sí? ¿Qué válvulas van a conocer? Las de cerdo y las metálicas, válvulas metálicas y de cerdo, ¿sí? Las de cerdo se llaman bioprótesis, ¿sí? A algunos les gusta la medicina biomédica, ¿sí? Hay esa especialidad también, que en Estados Unidos hay la biomedicina. Es la de producir tejidos similares al humano en trasplantes. Está la piel actualmente. Esta válvula de la bioprótesis es del chanchito, ¿sí? Se usa la válvula del chanchito porque es la más parecida a nuestro cuerpo. Y lo que se hace es el sistema de válvulas, y no sé si ustedes ven aquí alrededor, hay como como una malla que está con teflón e hilos de sutura que no producen reacción en el cuerpo. Y aquí en el centro ven como un pequeño canal. No sé si ven una pequeña canal así. Así, ¿verdad? Este pequeño canal de acá es el que van a ponerse en el lugar donde saquen la válvula. Y después van a suturar, así como si fuera como una máquina de coser, suturan el endocardio, ¿sí? Entonces, la ventaja de esta válvula es que estos pacientes no necesitan anticoagulación, no necesitan, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja? El poco tiempo de vida de la válvula, 5 a 10 años nada más, es muy cortito, después hay que cambiar. ¿Por qué? Porque estas válvulas con el tiempo igual envejecen y va a salir lo que es el calcio, calcificación distrófica, y nuevamente vamos a tener estenosis, ¿sí? ¿Cuáles son las válvulas que mayormente usan? Las metálicas, ¿sí? Las metálicas. En este tipo de válvulas también puede producirse endocarditis. Generalmente las bacterias se pueden asentar. Puede haber aparición de tardía de endocarditis en el lugar donde se suturan estas válvulas. Por eso que los pacientes con reemplazo valvular cada cierto tiempo están en control periódico, ¿sí? Están en control periódico. No se les puede dejar sin nada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puede complicar una válvula protésica? ¿Puede dar trombosis? Sí. Recuerden que es un material extraño. Y si hay lesión de ese endotelio va a ocasionar trombosis, ¿sí? Pero acuérdense que se va a producir en las cavidades del corazón. Estas son las válvulas aquí, ¿verdad? Aquí se va a dar la trombosis o en la pared de acá de lo que es la cavidad cardíaca. Pero a diferencia de las arterias que ocluyen todo el vaso, la trombosis, el corazón es tan amplio que no se va a producir ningún infarto, porque no puede llenarse de coágulo todo el corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Pequeños émbolos se van a desprender de los trombos y van a ir a infartar órganos lejanos a lo que es la endocarditis, el riñón, el hígado, el vaso, el cerebro, ¿sí? Pequeños microinfartos a distancia. ¿Qué más puede ocasionarnos infecciones? Esas válvulas, sí. Puede haber fugas paravalvulares, sí. Puede haber mal funcionamiento mecánico también, deterioro con el tiempo y hemólisis porque es metal. Los glóbulos rojos siempre van a impactar con él y se van a destruir sus membranas citoplasmáticas, ¿sí? Ahora, tenemos estas válvulas un poquito fotos viejitas. Para el otro semestre voy a renovar, porque debe haber modelos nuevos, me imagino, no es revisado. Pero las válvulas mecánicas que se hacen en reemplazo de esas válvulas que están ya fibrosadas, estenosadas, son estas dos. La de tipo puerta de banco, la que se abre así, ¿sí? Y la de tipo rolón, ¿sí? Como si fuera del desodorante. Ahora, aquí viene, salud, ¿sí? Aquí viene una pregunta bien bonita. Por ejemplo, ustedes, estas 4 fotos, unas están vistas de arriba y otras vistas de abajo.
¿Cuál creen que es arriba y cuál es abajo? Voy a poner arriba, abajo o bajo, arriba, arriba, abajo o bajo, arriba, ¿sí? Dependiendo. Recuerden que el circuito normal de la sangre es aurícula, ventrículo y arteria pulmonar, aurícula, ventrículo y aorta. Esta imagen, ¿qué les parece? ¿Sería de arriba o estaría mirando de abajo? Arriba. Este dice que es de arriba y este estaría mirando de abajo, o sea que estoy mirando así, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estará bien? No. ¿Cómo sería? ¿Cómo me guiaría? O sea, este estoy viendo de arriba, así. ¿Ya? Y este estoy mirando de abajo, así. ¿O es al revés? Al revés. Este sería arriba, así. Miraría este de aquí, así. Y este miraría de abajo. Ahora sí, ¿verdad? Porque recuerden que en sístole, y esta es una cavidad auricular, y esta va a ser la ventricular, tiene que abrirse las válvulas para que llegue la sangre. Y cuando el corazoncito hace sístole en diástole, entonces va a cerrar la válvula por la presión y sale por la arteria, ¿verdad? Entonces, esta va a ser mirando de arriba, y esta va a ser esta mirando de arriba y este de abajo. Este sistema de compuertas funciona, ¿sí? Como si fueran unas valvulitas, ¿sí? ¿Está bien? Por presión. Pero ustedes miren que la sutura mecánica que está acá, ahora con los clics, son hilos gruesos que a veces llaman la atención, pero ese hilo es reabsorbible, ¿sí? Se reabsorbe, se une con el endotelio, ¿sí? Entonces, eso no va a haber problema cuando haga el cambio valvular. Ahora, este tipo de rolón, vean acá, vieron esta cantidad de hilos que a veces llaman la atención, pero recuerden, por eso mismo a veces estas válvulas, aparte del metal, tienen que ser hipercoagulados de por vida, ¿sí? Porque puede hacer aquí un poquito de trombosis, ¿sí? Ahora, ¿este es mirando de arriba, o este es de abajo, o este es de arriba, abajo, bajo, arriba? ¿Qué creen? ¿Este es de arriba o abajo? A ver. ¿Cuál sería mirando hacia abajo así? ¿Este es de arriba o de abajo? ¿De abajo? Es mirando así. ¿Y este sería de arriba? ¿Está bien así? ¿No? ¿Quién dice no? ¿O está bien? A ver, recuerden nuevamente. A ver, ahí atrás. ¿Bien? Ahí levanta la mano. ¿Este para ti es de arriba o de abajo? Estoy mirando de abajo, del ventrículo. Y este es de arriba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? O al revés. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría esta pelotita? O sea, recuerden que el sistema es por presiones. Entonces, estoy mirando de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que esta pelotita se va a ir a esta cesta. Entonces, cuando la sangre entra de la aurícula para que vaya al ventrículo, esta pelotita lo va a empujar en sístole y la pelotita cae a este rodete. Y cuando el corazoncito del ventrículo haga sístole y salga por la aorta, la pelotita lo va a empujar arriba. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, a veces en el examen ponemos estas fotos y ponemos aquí arriba, abajo, todos confundidos. Era como preguntarles sístole, diástole, ¿qué hacen las válvulas? Sabemos, pero nos podemos enredar, ¿sí? Entonces, esas son las válvulas, pero también tienen complicaciones, porque recuerden que por lo menos la del chanchito termina así, en los 5 a 6 años de uso. Los bordes envejecen, hay degeneración, hay envejecimiento, hay calcificación, y hay que sacar todos los rodetes y reemplazar por otra válvula, ¿sí? Y a veces las metálicas también tienen esto, ¿sí? Hay necrosis en el lugar donde se ponen los hilos de sutura, hay fugas y tenemos que recambiar esta válvula también, ¿sí? Entonces, en síntesis, muchos usan más que todas las metálicas, ¿sí? Por eso escuchan a veces, no sé si alguna vez estuvieron con un paciente con recambio valvular, ese tic-tac, 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 ¿no? Nunca escuchan. En internet, pasa. En internet, a ver, pongan ahí ruido de prótesis valvular, ¿sí? Van a escuchar el tic-tac, tic-tac. No van a escuchar de Garfio, el Peter Pan, el lagarto, ¿no ves? Cuando se está acercando a ese tic-tac, tic-tac. Lo mismo hace el corazoncito de estos pacientes, ¿sí? Es interesante, ¿sí? Ahora, el otro tipo de endocarditis
trombótica no bacteriana también es un tipo de endocarditis, pero no destruye las válvulas, es inofensiva, solamente está formado por plaquetas, fibrina y glóbulos rojos. ¿Sí? Puede originar trombos pequeños, sí, pero no ocasiona daño a las válvulas. ¿Sí? Se puede dar por alteración del flujo, más bien, flujo hemodinámico, que ocasiona estas vegetaciones. Y en esta pregunta, si les preguntan, no pongan a veces les preguntan, ¿el endocarditis trombótica bacteriana está producido por bacterias? Y ponen sí. Recuerden esto, miren, no bacteriano. ¿Sí? Sí, es como la pregunta de el caballo blanco de Melgarejo, ¿de qué color es? ¿Sí? Eso solo sabe él. Bien, entonces estas son las vegetaciones de lo que es la endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Cómo se llama esa endocarditis? Endocarditis marántica. Marántica, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, bien. Vamos a ver si tenemos en media hora de clase, ¿no? ¿Por qué es importante la endocarditis no bacteriana? Primero, no destruye las válvulas, no hay inflamación, pero el problema son los pequeños émbolos. Entonces, sí o sí, hay que destruir esa fibrina que pega la plaqueta con los eritrocitos en las válvulas protésicas. Entonces, hay que hacer tratamiento anticoagulante, ¿sí? Anticoagulante. En las endocarditis sí o sí hay que dar tratamiento anticoagulante hasta tratar la patología. ¿Por qué? Porque recuerden que en estas endocarditis también se puede agregar proceso infeccioso. ¿Sí? Bien, vamos a ver si. Acá tienen lo que son las endocarditis maránticas, son pequeñas vegetaciones. Y miren lo que les comentaba hace unas clases atrás, la salida de las coronarias. Están a tan poca distancia de la válvula aórtica que cuando ya se destruyen, ya no le protegen a las coronarias. Entonces se pueden lesionar y se puede producir también una trombosis coronaria y un infarto. Bien, ya estamos. El otro tipo de endocarditis, y ese sí, pónganle una X, son la endocarditis de Lehmann-Sachs, que se da mucho en pacientes con lupus. El lupus eritematoso sistémico también no destruye la totalidad de la pared, pero sí destruye el borde lateral de lo que son las válvulas. La de Lehmann-Sachs es característica arriba y abajo de la válvula lupus eritematoso. Y finalmente, estas lesiones producidas por el lupus afectan mucho a la válvula mitral. ¿Sí? La válvula mitral. ¿Sí? Son vegetaciones planas, pero que rara vez embolizan. ¿Sí? Vegetaciones planas, miren, son como pequeñas ricas, pero rara vez embolizan, pero sí dañan la válvula del corazón. ¿Sí? Entonces, el lupus, esta enfermedad sistémica, afecta a todos los órganos del cuerpo en realidad, pero se manifiesta más en la piel. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, la estenosis aórtica calcificada, no se olviden, esto ya viene por la parte degenerativa, con la edad, nos va a tener consigo hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrico, hipertensión arterial. Y vamos a ir a miocardiopatías. Bien, endocarditis no era tan difícil, ¿verdad? Diapositivas claves nada más, ¿sí? Son unas cuantas. Ahora, enfermedades del miocardio, y con eso terminaríamos el temario, ¿sí? No son muchas tampoco, ¿sí? Son apenas. En enfermedades del miocardio lo que tienen que acordarse es que toda patología va a ir a afectar solamente al miocardio, ¿sí? ¿Y cuáles son esas tres patologías que afectan al miocardio? Las miocarditis, o sea, el proceso inflamatorio, y viene la familia de las miocardiopatías. ¿Sí? No significan miocarditis y miocardiopatías, no son igual. Las miocarditis son procesos inflamatorios por agentes virales, bacterianos, parasitarios, hongos, ¿sí? Que pueden ocasionar proceso inflamatorio. Y miocardiopatía es enfermedad del miocardio ocasionado por otras enfermedades, ¿sí? Otras enfermedades, ¿está bien? Este es exclusivo del corazón y las miocardiopatías consecuencia de otras enfermedades. Por ejemplo, una miocarditis con el tiempo puede llevar a una miocardiopatía, ¿sí? Ejemplo, el Chagas. El Chagas empieza como miocarditis, un proceso inflamatorio muscular, ¿sí?
¿Y qué va a repercutir? Recuerden que la función más importante del miocardio es la contracción, la función sístole y diástole. Si tengo una enfermedad del miocardio, ¿qué va a repercutir? Con disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Bien. Entonces, para ir más ahí, ¿miocarditis y miocardiopatía son iguales? No. El miocarditis es el proceso inflamatorio y las miocardiopatías son consecuencia de otras enfermedades que van a dar procesos miocárdicos distintos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las miocarditis más frecuentes que van a ver? Especialmente la del virus Coxsackie o virus de la gripe. Es el que más afecta el miocardio, produce enfermedad inflamatoria en los plasmocitos, ¿sí? Muy asociado a los pacientes con HIV. Entre las bacterias, la familia de los estafilococos puede producir infección a nivel del miocardio, pero la que más nos va a interesar es esta, la de los parásitos. Miren, Trypanosoma cruzi, ¿sí? A veces nosotros en las Chagas pensamos que el Chagas es directamente miocardiopatía dilatada, ¿sí? Pero recuerden que estamos viendo la secuela crónica, o sea, la consecuencia del Chagas, ¿sí? O sea, un paciente chagásico en su etapa inicial empieza con proceso inflamatorio, ¿sí? Supongamos, yo voy a una zona endémica de Chagas, ¿verdad? Tengo ELISA negativo, ¿sí? Soy ELISA negativo, o sea, ELISA para Chagas negativo, ¿sí? Con ventas, bueno, sí, ven. Supongamos que como médico me dice, Alex, ve con todo tu grupo de patología a una zona que, por ejemplo, es mariposas, es endémica de Chagas, ¿sí? O sea que toda la población, todos son chagásicos, la mayoría. ¿Qué va a pasar? Somos negativos. Volvemos de ahí y somos ELISA positivos. ¿Qué pasó? Recuerden que nos hemos expuesto al Chagas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tengo que hacer tratamiento ahí? Sí. La etapa aguda es clave para el Chagas para no dejar secuelas. ¿Cuáles son las secuelas del Chagas? La miocardiopatía dilatada, vamos a tener el esófago dilatado acalasia o el megacolon chagásico, ¿sí? Entonces, paciente que tiene ELISA positivo, lo primero que hace un chequeo completo de todo el cuerpo. No hay anomalías de nada, pero empezamos con el tratamiento del Chagas, ¿sí? Hay que hacer sí o sí, porque el Chagas va a seguir ocasionando daño crónico, ¿sí? Entonces, el Chagas, ¿cómo empezó? Con una miocarditis, ¿sí? Lo que pasó es esto, nos pegó la bichuquita, hizo su defecación acá, nos rascamos, metimos al parásito dentro de la sangre y el parásito es intracelular, o sea que busca las células musculares, se mete ahí y hace su ciclo evolutivo de ahí. Después se transforma en amastigote, se prolifera y ¿qué hace? Rompe al miocito, lo mata. Y contagia al miocito de acá y se vuelve a ir por la sangre como Trypanosoma cruzi. Es ahí donde es ELISA positivo. Y es ahí donde hay que atacarle a Chagas. Porque de ahí se va a migrar a todos los órganos que tienen tejido muscular y nervioso. ¿Sí? Va a atacar ahí. Porque es intracitoplasmático. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, esta enfermedad empieza con miocarditis y termina con miocardiopatía. ¿Sí? Enfermedades inmunológicas, la fiebre reumática también vimos, ¿se acuerdan? Pancarditis, el lupus también, sarcoidosis y miocarditis, ¿sí? Esto aparece de Chagas, virus o borrelia, ¿está bien? Ahora vamos con el otro. Entonces, dentro de lo que es la patología de las bacterias, siguen siendo el principal problema del corazón. Las bacterias son muy destructivas, ¿sí? Producen inflamación, producen edema, y como la célula miocárdica no se puede dividir, va a terminar en fibrosis, ¿sí? ¿Cómo se ven en el microscopio estas endocarditis? Perdón, esas miocarditis en realidad. Se ven como vimos en las válvulas, ¿ven? Un polvillo basófilo dentro de lo que es el tejido miocárdico. Este es el proceso de miocarditis, ¿sí? Es difícil diagnosticarlo, por eso están muchos los criterios de Jones, los criterios de Framingham, los criterios de fiebre de la esclerosis para hacer diagnóstico diferencial. Pero lo que nos va a ayudar mucho es la clínica del paciente, fiebres de origen desconocido, ¿sí? ¿Eh? Bien. Entonces, para yo poder diagnosticar una miocarditis, sí o sí tengo que hacer la biopsia dirigida del miocardio. Y una biopsia y detectar mediante la biopsia ese proceso inflamatorio que les mostré hace un ratito, bacterias y
células inflamatorias. ¿Bien? ¿Con qué se va a complicar una miocarditis? Abscesos es lo principal. Vamos a tener infiltrados mononucleares diversos, presencia de células gigantes, y el Chagas, miren acá, se mete al miocardio. ¿Sí? Se mete al miocardiocito. Y ahí lo va destruyendo. Y recuerden cómo pasa esto. Miren, ¿por qué tenemos bloqueos de rama en el Chagas? Es más o menos por acá. Esta es una célula miocárdica, otra célula miocárdica, ¿sí? Todas están interconectadas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el tripanosoma cruzi va por lo que es el torrente sanguíneo coronario, se mete acá, el tripanosoma cruzi, y empieza a hacer su ciclo de amastigote. Entonces, ¿qué pasa con el tripanosoma cruzi? Se esconde de nuestro sistema defensivo dentro de las células mismas nuestras. Y una vez que se llena de amastigote, se rompe. Muchos de ellos van a hacer contagio a las células que están contiguas. Y otras van a ir por el torrente sanguíneo a otros órganos. ¿Sí? Entonces, normalmente el ciclo intracelular se mantiene. Pero, ¿qué pasa con el miocardiocito? Estas miocardiocitos que mueren no se regeneran como lo hacen las otras células. ¿Qué va a pasar? Todo esto se va a reemplazar. ¿Por qué? Por fibrosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema de conducción de las fibras de Purkinje? Por ejemplo, si normalmente por aquí circulaba un nervio de lo que es la circulación de fibras de Purkinje, del nodo sinauricular, se encuentra con una placa fibrosa, o sea, se va a bloquear. O sea, va a ir el electrocardio, ¡pum!, pero tiene que contraerse este otro lado, entonces va a buscar, va a retardarse su despolarización para llegar aquí, porque tiene que rodear todo lo otro, ¿sí? ¿Se entiende, chicas? Entonces, estos pequeños puntos de bloqueo, justo como nos bloquean los puentes y demás, ¿qué hacemos? Buscamos colateralidad, ¿no? ¿Por dónde llegar al otro lado? Lo mismo hace la electricidad del corazón. Tiene que contraerse todo a la par, entonces, ¿qué hace? No se queda quietito y se hay un bloqueo, busca por dónde llegar a su lugar de origen, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué hacemos? Tardamos más, ¿sí? Tardamos más en llegar a ese lugar. Entonces, por eso que en el Chagas tiene muchos bloqueos, semibloqueos de ramas. Rama derecha, rama izquierda, ¿sí? Más que todo rama derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso se produce en el Chagas trastornos eléctricos del corazón. Entonces, a la gente más común de las miocarditis es el virus Tokazaki-B, ¿sí? Y con eso es miocarditis, ¿sí? No era pequeñito, ¿verdad? Lo estoy haciendo un poquito así lo más importante, porque tienen que estudiar, ¿sí? ¿Ya? Miocardiopatías. ¿Qué tienen que conocer miocardiopatías? Los 3 grupos de miocardiopatías. Pueden ser primarias o secundarias. Primarias de nacimiento, secundarias en la vida, las que adquirimos, ¿sí? Dentro de las miocardiopatías hay 3 grupos. Algo que llaman miocardiopatía dilatada, que es la que yo sé que ustedes conocen por el Chagas, ¿sí? Miocardiopatía hipertrófica, que confunden ustedes con hipertensión arterial, porque dicen, no, pero ya hemos alcanzado miocardiopatía hipertrófica. Este es otro tipo de hipertrofia, ¿sí? Y miocardiopatía restrictiva es donde dentro del miocardio se meten elementos que no dejan que el corazoncito se pueda distender, ¿sí? Primero empecemos con la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada tiene hipertrofia, pero de tipo excéntrica en sus 4 cavidades, no es concéntrica, porque el problema es el volumen de sangre que le llega a las 4 cavidades. Recuerden que está afectada por el Chagas, ha destruido todas las fibras del corazón. No respeta solamente el ventrículo izquierdo, sino todas atacan. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? El corazón se va a dilatar, pero tiene que generar fuerza para seguir enviando sangre. Y ahí va a tener una hipertrofia, pero ¿de qué tipo? Excéntrica. ¿Sí? Entonces, si el corazoncito era así, un cuadradito así, bien bonito, cuando ya haya complicación del Chagas, este cuadradito va a ser así de grande y vamos a tener lo que se llama cardiomegalia, con paredes ventriculares delgadas. Que era 1.5, pero en el Chagas es menos de 1.5. Era 0.5 menos de 0.5. ¿Sí? Y el problema siempre va a ser la fuerza de contracción del miocardio. El Chagas, cada vez que empeora,
se va dilatando más y esas fibras tampoco ya van a generar suficiente fuerza de contracción. Entonces, ¿qué va a hacer? En el paciente chagásico voy a tener con el tiempo disminución de la fuerza de contracción y en porcentaje menos del 30% de contracción del miocardio. Cuando pase eso, el paciente chagásico entra en hipotensión. ¿Y qué va a hacer? Frecuencia cardíaca baja. ¿Sí? Hipotenso, frecuencia cardíaca baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionarle ese problema de ayudarle a contraerse más fuerte? Hacemos el uso del marcapaso. Y el marcapaso conectamos a la parte de afuera de la piel, introducimos el catéter hasta el vértice del corazón, hasta ahí. ¿Por qué hacemos hasta acá? Porque si se acuerdan, dijimos que las fibras de Purkinje y demás del trastorno eléctrico están en la parte interna del corazón, subendocardio, ¿sí? Entonces aquí voy a dar la descarga eléctrica. ¿Para qué? ¿Qué? Para que despolarice la contracción ventricular. Esa es la que nos interesa, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando el paciente tenga una frecuencia cardíaca menos de 40 latidos por minuto o tenga generalmente menos del 30% de su capa muscular, el marcapaso va a controlar que el corazoncito no baje más de esa presión, o sea, de esa contracción. Entonces, cada vez que esté menos de 40 latidos va a descargar electricidad. Y esa descarga eléctrica va a darle fuerza de contracción a los ventrículos y nuevamente activa esas fibras musculares, ¿sí? Esa es la función del marcapaso. No es que constantemente está descargando, no. Está vigilando cuando el paciente con Chagas baja su frecuencia cardíaca, ¿sí? El marcapaso dice, detecta que está menos de 40 y automáticamente descarga. Nuevamente el corazón empieza a latir más. Pero lo único malo es que con el tiempo estas paredes se hacen tan finitas que inevitablemente llegan a insuficiencia cardíaca congestiva y no va a poder enviar la suficiente sangre a lo que es la aorta, a los otros órganos y también a las coronarias. Hipoperfusión cardíaca, infarto subendocardio, muerte casi de manera súbita. El paciente con Chagas muere de manera súbita. ¿Sí? O sea, hemos tenido personas que nos han comentado que estaban yendo a comprar pan, ¿sí? Y en el trayecto empezó sudoración, transpiración, hipotensión y murieron en el camino, ¿sí? Porque este corazoncito, recuerden que todo el rato está latiendo, pero ya tiene debilidad de pared muscular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a una persona chagásica se le cuida mucho el peso también. Son gente, a veces, no son gorditos, son a veces flaquitos, pero tienen un corazón así grandote, ¿sí? 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 Así, de amor. Entonces, recuerden esto, ¿no? El CRUSI, el corazón produce numerosas cicatrices fibrosas pequeñas que eso dificulta lo que es la libre, ¿cómo se dice? La libre conexión eléctrica, ¿sí? Interrumpe la electricidad, entonces hay bloqueos. La miocardiopatía hipertrófica, en nuestro medio es el Chagas, en Estados Unidos es el alcoholismo, ¿sí? En la hipertrófica, los ventrículos están hipertrofiados, pero una diferencia con la hipertensión arterial es que la hipertensión arterial daba hipertrofia simétrica, pero en este caso, cuando es el músculo el afectado, es asimétrica, o sea, que esta es su característica de la miocardiopatía hipertrófica, es asimétrica, o sea, hay áreas gorditas así, hay áreas normales así. Pero eso se debe a un defecto congénito de la beta-miosina, que es una proteína que está en la fibra miocárdica, ¿sí? Se altera y se desorganiza. Y finalmente la restrictiva es porque se enfrenta a material extraño, externo, amiloidosis y hemocromatosis, ¿sí? Eso sería lo más importante en miocardiopatías. ¿Está bien? ¿No? Entonces no se van a olvidar en el examen, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, principal causa de miocardiopatía dilatada congestiva es el alcoholismo, pero en de nosotros es la causa de Chagas. Hipertrófica generalmente es asimétrica por trastornos genéticos de la beta-miosina, se desorganiza. Y el restrictivo es ocasionado por infiltrado extraño que se mete en el miocardio y dificulta su expansión. Amiloide y hemocromatosis, ¿sí? Estos tres tipos de miocardiopatías hay que conocer, ¿sí? Y finalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, ¿qué problema va a dar? ¿Sístole o diastólica? En la miocardiopatía dilatada, el problema va a ser la sístole. Pues recuerden que son paredes ya dilatadas, grandes,
que su problema es el empuje de la sangre, ¿sí? No puede empujar toda la sangre, ¿sí? En las otras dos, la hipertrófica y la restrictiva, este tiene un material extraño en su pared, ya que está hipertrofiado. El problema va a ser diastólica, que quiere decir, está todo rígido así y la sangre no va a poder llegar ahí. O sea, va a ser un problema de diástole, de llenado, ¿sí? Ya estamos teniendo, chicos, está haciendo como media full, ¿ya? Entonces, la forma más frecuente de miocardiopatia dilatada siempre va a ser para nosotros el Chagas. Estados Unidos es el alcoholismo, drogas, las mutaciones genéticas, ataque de Friedreich, alteración de la tiamina, pero especialmente el alcoholismo. De nosotros, Chagas va a ser más que todo una miocardiopatia congestiva y va a producir, no se olviden, arritmias por esas pequeñas lesiones en el miocardio, ¿sí? ¿Y qué repercute toda esa miocardiopatia dilatada? En tener insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, ¿sí? Y con el tiempo fallece el paciente, fallece. Los pacientes con Chagas, lamentablemente su supervivencia cuando es complicada con síntomas, 2 años nada más, aún con marcapasos. Lo que hay que hacer es tratarles de conseguir trasplante del corazón. Pero ahí viene el dilema, ¿no? Porque el paciente chagásico con secuela generalmente son de 60 años para arriba o 50. ¿Qué le dan? ¿Un corazón a una persona ahí o a una persona joven de 30? Ahí está el dilema, ¿sí? ¿En cuál elegir? Mayormente eligen al joven por la etapa productiva. ¿Y qué pasa con el señor mayor? Marcapaso hasta que dure esa función del corazón y muera de un infarto, de una insuficiencia, ¿sí? Esta es la miocardiopatía dilatada. ¿De qué se diferencia de los otros tipos de lesiones de cardio? Que las 4 cavidades están dilatadas al mismo tiempo. Por eso es que tienen cardiomegalia o corazón de vaca, le dicen, ¿sí? Vean las paredes como están finitas, dilatación de las 4 cavidades, ¿sí? ¿Ya están cerradas? Ah, no, es raro, ¿sí? Entonces miren el corazón grande, las cavidades también grandes, paredes finitas, ¿sí? Entonces, en la otro tipo de miocardiopatía hipertrófica no se olviden, el problema es una proteína que se llama miocina beta cardíaca, la cual hace una hipertrofia simétrica en el tabique y en toda la pared del corazón. Y esto impide que haya un llenado adecuado en diástole, porque no puede llenarse con toda la sangre, pero es una hipertrofia no de tipo concéntrica. Eso quisiera que se fuera. La miocardiopatía hipertróficas no es hipertrofia concéntrica, no hay hipertrofia excéntrica, sino que hay hipertrofias desorganizadas del miocardio en distintas direcciones, ¿sí? Una foto que se van a tener es esta. Miren, esta es una fibra del corazón hipertrófica, núcleos grandes y demás, pero miren la dirección de las fibras. Unas van por acá, otras van por allá. Este núcleo es generalmente boxcar, otra viene aquí, otra viene por aquí, ¿sí? Es miocardio totalmente desorganizado, pero hipertrófico, ¿sí? Entonces, ¿qué problema va a tener esto? Va a tener posible también arritmias, pero en la foto miren la hipertrofia que se da. Miren, esta es la miocardiopatía hipertrófica. Si yo noto, del estenosis y la hipertensión era bien parejito, ¿verdad? Pero miren esto, aquí el músculo está delgadito, después está grueso, después miren acá, delgado, delgado, grueso, delgado, grueso, nuevamente delgado y nuevamente aquí grueso. En la miocardiopatía hipertrófica es asimétrico la hipertrofia. Distintos lugares, defecto de una beta-miocina, ¿sí? No es por hipertensión. La restrictiva solo se caracteriza por 2 cosas: material extraño en el miocardio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que supongamos que este es el miocardio y este material extraño lo trae la sangre y se va depositando entre las fibras del corazón. ¿Qué material extraño es la restrictiva? Amiloides y hemocromatosis, generalmente en los adultos, y en los niños, mucopolisacáridos, glucogenólisis, matriz mixoide. Cuando esto se mete, ese tejido entre los músculos, no va a dejar que el corazoncito se expanda normalmente. Es como si tuviera pequeñas inconveniencias, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros fueran las fibras del corazón,
les digo, apriétense todos, y todos se aprietan, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo les pongo plastoformos aquí? Apriétense todos, casi van a mantener la misma pared, pero no se van a poder juntar, ¿sí? Ese plastoformo es la amiloide y la hemocromatosis. ¿Y eso qué hace? Miocardopatía restrictiva. No deja que se contraigan fácilmente, ¿sí? Ya vamos, chicos, ya les dejo. ¿Cómo se ve en la imagen histológica? El amiloide es este color rosado que se mete entre las fibras y con fluorescencia tiene un color verde manzana, ¿sí? Estoy tratando de llegar a la media horita, ¿ya? ¿Está? Entonces, miocardiopatías, entonces tenemos dilatada, hipertrófica y restrictiva. ¿Está bien? Miocardio. ¿Bien? Y finalmente, las enfermedades del miocardio que habían sido inflamatorias, las miocarditis y las miocardiopatías por otro tipo de patologías. Todas repercuten en la función del corazón, alterando la función sistólica y diastólica. ¿Sí? Pericarditis no va a entrar al examen, ¿sí? Les voy a mencionar nomás, ¿sí? No va a entrar. Pero hay pericarditis por procesos inflamatorios, no se olviden, infecciosos, inmunológicas, el infarto, la pericarditis fibrinosa, urémica por la lesión y por tumores, ¿sí? Igual igual los procesos inflamatorios del pericardio no se olviden, se dividen en exudativas y en trasudados, pero mayormente son exudativas, inflamatorias por bacterias. La pericarditis serosa, realmente el problema son los virus, ¿sí? Y las bacterias. La fibrinosa, el lupus y la fiebre reumática, que es en imagen de pan y mantequilla, esto sí, únanlo, porque en la fiebre reumática posiblemente pregunte qué imagen tiene la pericarditis en la fiebre reumática como pan y mantequilla, por la fibrina que se produce, ¿sí? La purulenta generalmente se debe por procesos bacterianos, pues por ejemplo las neumonías ocasionan esto, los focos sépticos, y la hemorrágica en rojo. ¿Cuándo tengo una pericarditis hemorrágica? Cuando tengo tuberculosis y neoplasias malignas o metástasis, ¿sí? Y en dibujito sería así. Cuando hay líquido claro sería un trasudado, ¿sí? Y aquí ustedes ven que aquí hay sangre, hay hemorragia y fibrina, pericarditis fibrinosa, ¿sí? Y esa pericarditis fibrinosa, no se olviden que se debe a que la fibrina, que se sabe del fibrinógeno de la sangre, empieza a formar hebras de hilo. Y eso adhiere a lo que es las cavidades, ¿sí? Las paredes, ¿sí? Y esto da la imagen como si fuera pan y mantequilla, ¿sí? No sé cómo notan esto pan y mantequilla, pero será por esto. Pues será pan y mantequilla así, fibrinosa. Bueno, la imaginación, ¿no? Esta es igual pan y mantequilla. Bueno, vamos a dejar que vean. Por ahí hay otras fotos mejores, pues, la pericarditis se puede transformar con el tiempo crónico y restringe al corazón a que se expande en diástole y en sístole y insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? De pericarditis, como digo, no vemos ya. ¿Bien? Taponamiento cardíaco posiblemente sí. Este término es más de semiología. ¿Qué quiere decir? Acúmulo de sangre en el pericardio. Puede ser por un traumatismo, un apuñalamiento, una falla cardíaca, un tumor, una tuberculosis. Pero ¿qué caracteriza? Que poco el pericardio se llena tanto de sangre que se forma la tríada de Beck. Hipotensión severa, que el corazoncito no puede enviar la sangre porque hay sangre que le dificulta expandirse. Ustedes no van a poder escuchar los ruidos cardíacos porque hay sangre que interfiere con el sonido. Y cuando tomen la presión en los dos brazos, hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio en este brazo con respecto al derecho. ¿Sí? Si en este mido 160, en este voy a medir 80, 40. 10 milímetros de mercurio de diferencia. Y eso quiere decir que posiblemente tenga un taponamiento cardíaco, ¿sí? Pero se acompaña de sintomatología. Dificultad respiratoria, shock cardiogénico, aumenta la presión venosa, ingurgitación yugular y el antecedente del traumatismo, el evento filoso, tumor, cáncer y demás. Es quirúrgico de urgencia el taponamiento cardíaco. ¿Qué me pueden preguntar en esto? La tríada de Beck. ¿Cómo está constituida la tríada de Beck? Y finalmente, ¿qué más? Hemopericardio, disección de arteria que afecta el riesgo de la aorta, la hipertensión, traumatismo, cirugías, trastornos hemorrágicos. Pero no se olviden que lo principal
cuando hay sangre en el corazón de ninguna causa, puede ser un cáncer maligno. ¿Y cómo se ven las fotos? De esta manera, miren, pericardio y todo lleno de sangre y fibrina. ¿Sí? Generalmente puede ser por tumores metastásicos o tuberculosis. Y entonces, las pericarditis puede ser aguda o crónica, pueden ser virales, bacterianas, inmunológicas. Generalmente el riesgo más grande en el pericardio, no se olvide el taponamiento cardíaco, no se olviden eso, sí, triada de Beck. Ausencia de ruidos cardíacos, líquido dentro del pericardio. No puedo escuchar los ruidos cardíacos, ya tengo que pensar pericardio, algo me ha pasado ahí, ¿sí? ¿Está bien? Y finalmente, tumores cardíacos, ¿sí? De estos tumores cardíacos, los primarios son poco frecuentes, más hay metástasis, pero dentro del primario está el mixoma, es el tumor benigno más frecuente del corazón, afecta a las aurículas, produce síncopes, y no se olviden, el mixoma es el tumor cardíaco más frecuente del corazón, ¿sí? Y en los lactantes y niños, el rhabdomioma, que vamos a ver más adelante, ¿sí? El rhabdomioma, esto de acá. El rhabdomioma es el segundo tumor cardíaco primario más frecuente, lactantes y niños. Engrosamiento de la pared del miocardio, disfunción cardíaca y a veces es inviable con la vida, ¿sí? Otro tipo de tumores son generalmente las metástasis de la piel, el melanoma, mama y cáncer de pulmón. Y me parece que aquí se ven las metástasis tumorales en este cadáver, ¿sí? Pero en la histología siempre va a haber lesión de células tumorales metidas ahí. Aquí ven pigmento amarronado, esto es metástasis de melanoma, ¿sí? Eso tiene características. Y bueno, entonces para finalizar, los tumores cardíacos son raros, entonces tengo que acordarme de dos, ¿no? Mixoma, que es el tumor benigno más frecuente, y el rhabdomioma, que es el segundo tumor benigno más frecuente, pero en lactantes y niños. La mayoría son metástasis, ¿sí? Hasta aquí es el examen, ¿sí? Lo que vamos a hacer del leucocitos hematíes, que tiene que tratar también, lo vamos a dejar para segundo parcial, ¿ya? Hasta ahí, ¿bien? ¿Listo, chicos? Bueno, estudien ahora, ¿ya?